Buenos días, profesor y personas que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar de los perceptrones y las compuertas lógicas y posteriormente pasaremos a hacer una pequeña simulación en Colab de cómo funciona. El equipo está conformado por mi compañero Luis Ángel Portilla y su servidor Aldemar Sánchez. Entonces comencemos con qué es un perceptrón. El perceptrón fue creado por esta persona llamada Frank Roswell. Él era un psicólogo estadounidense y nos definen que el perceptrón es una neurona artificial y por lo tanto es una unidad de una red neuronal completa. Se trata de un algoritmo para el aprendizaje supervisado de clasificadores binarios, es decir, el perceptrón es creado con la intención de simular el proceso de aprendizaje de una neurona biológica. Por ejemplo, una neurona biológica recibe varias entradas, varios estímulos y después de procesarlos expulsa una salida. Digamos que nosotros tocamos muchas veces una flama, ¿no? El fuego. Esos van a ser los estímulos de entrada. Entonces la neurona los va a procesar y a la salida nos dará que nos estamos haciendo daño, nos estamos quemando y de esa manera aprendemos que no tenemos que tocar el fuego. Es lo mismo que busca hacer el perceptrón, aprender. Luego tenemos el modelo del perceptrón. Su ecuación es H es igual a la sumatoria de XY por WY más B. Procedo a explicar esta ecuación. Nosotros vamos a tener varias entradas que van a ser definidas con la letra X. Puede ir desde X1, X2 hasta X a la N. Posteriormente, la letra W simboliza los pesos sinápticos. Viene del inglés de wave. Y van a ser iguales en número a las entradas que tenemos. Es decir, si solo tenemos dos entradas, solo tendríamos dos pesos sinápticos. Posterior a ello, la sumatoria va a ser de la multiplicación de la entrada por el peso. También se define aquí con la letra H. Y requerimos del bias o sesgo que nos va a servir al momento de meter todo esto a una función de activación que puede ser escalón unitario, sigmoidal, etc. Una vez pasado por ahí, nos va a arrojar la salida, nuestro resultado. Y esta ecuación a primera vista puede parecer difícil, pero se parece mucho a una que casi todo el mundo conoce, que es la ecuación de la recta, donde nos dice que y es igual a mx más b. Y si nos damos cuenta, el mx se podría comparar con esta sumatoria de xy por wi, donde simplemente al final se suma la b. Es decir, que las entradas y salidas del perceptrón se van a terminar simbolizando a través de una línea recta. Ahora pasemos a las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados booleanos, 0 o 1 o lo que es verdadero y falso, los cuales se obtienen de operaciones lógicas binarias. Estas son la suma y la multiplicación. La primera compuerta que veremos es la compuerta AND. En ella la salida estará en estado alto, o sea 1, de tal manera si las dos entradas se encuentran en estado alto. La operación es entrada 1, entrada A por entrada B. Y si en cualquiera de las entradas tenemos un 0, significa que la salida será un 0. Si por el contrario en ambas tenemos un 1, el resultado va a ser un 1. Luego la compuerta OR. La salida estará en estado alto cuando cualquier entrada o ambas estén en estado alto, porque aquí se realiza una suma, la entrada A más la entrada B. Si la entrada A y B son 0, obviamente no dará nada. Pero si tiene un 1, significa que sí está dando un resultado, por lo tanto la salida nos arrojará un 1. La compuerta NOT es el estado de la salida inversa a la entrada que recibe. Esto es mucho más fácil de explicar. Si recibimos de entrada un 0, nos arroja un 1. Si recibimos un 1, nos arroja un 0. Y la compuerta XOR, su salida estará en estado bajo cuando las dos entradas se encuentran en estado bajo o alto. Al mismo tiempo podemos observar que entradas iguales es 0 y diferentes es 1. Si nos centramos en esto último también es muy fácil de entender. Si somos iguales nos arroja un 0, no importa qué entrada sea, pero si son una igual y una diferente nos va a arrojar un 1.
Y pues pasemos a la simulación. A continuación presentaremos la simulación. Para ello requerimos de la librería de NumPy y una función de activación, en este caso va a ser la de escalón unitario, ya que requerimos que sean solo dos valores, 0 o 1. Comenzamos con la compuerta OR, esta se había dicho que es una suma, entonces la salida de valor alto va a estar cuando haya una entrada de valor alto, es decir, un 1. La ejecutamos y nos damos cuenta que sí, que en los lugares donde hubo entradas con el número 1, el target nos arroja una entrada de estado alto y el target tiene que ser igual al output o salida para que el perceptrón funcione correctamente. En el caso de la compuerta AND ya se explicó que es una multiplicación, entonces por lógica todo lo que se multiplique por 0 nos va a dar un 0. Entonces lo ejecutamos y nos damos cuenta que sí, todo lo que se multiplicó aquí en el target nos dio un 0 y solamente cuando se multiplicó 1 por 1 nos dio 1 tanto en el target como en la salida. Esto quiere decir que este perceptrón también lo comprende. Y pasamos finalmente a la compuerta XOR. En esta, recuerden, si son iguales nos va a dar una salida de 0, si son diferentes nos va a dar una salida de 1. Entonces lo ejecutamos y el target y el output son completamente diferentes. Esto debido a que con un solo perceptrón es imposible realizar una clasificación de compuerta XOR.